eh, empezamos por el estudio básicamente del análisis de esto, que es más la palabra que lo que es, en realidad es muy sencillo, van a ver. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta fórmula, por ejemplo. Vamos a mirar esa fórmula nada más. Sí. Me dicen si allí ven el tamaño de letra grande o lo pongo más grande. Yo soy ciega, pero veo porque tengo gafas. Ya me pongo las gafas, justamente. No, Ahí entonces se ve bien, vamos a amor. ponerla más grande entonces. Ahí está bien. ¿Sí? ¿Así o más grande? Así, así. Sí, así está bien. Vale, listo. Entonces tenemos esta fórmula. P igual a 4 por L. Eso es una L aunque no parezca. Bueno, 4. El punto significa por. Es una multiplicación, ¿cierto? Eso sí lo sé, profe. Perfecto, Yo sé que está con eso. perfecto. Es que no sabe. No, a mí enséñeme Entonces, todo. básicamente Desde las vocales. A mí enséñeme desde las vocales. todas las fórmulas tienen una igualdad, un signo igual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son ecuaciones. Ecuaciones lo podemos ver como una balanza. Las balanzas clásicas, esas donde poníamos un peso de un lado y para igualarlo teníamos que ponerle un peso igual al otro lado, ¿cierto? Entonces, esto es una balanza. La igualdad es una balanza. Si yo le agrego un 1 acá, ¿qué pasa? Ya no hay igualdad, ¿cierto? Porque se va hacia un lado. Se va a ir hacia un lado esa balanza. Si le resto 1, por ejemplo, se va a ir, ¿cierto? Porque ya no hay igualdad. La igualdad es que esto de acá es exactamente esto otro de acá, ¿cierto? Entonces, si yo agrego o quito algo de algunas dos partes, se va a desnivelar esa balanza, esa desigualdad. ¿Se entendió esa parte de ahí, verdad? Sí. Listo. Entonces, Sí. bien, como eso como primera consideración, que estamos tratando con ecuaciones, con balanzas. Balanzas, ecuaciones, es lo mismo para nosotros. Listo. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que tengo 12 de este lado, reemplazando la P, ya no tengo la P, ahora tengo un 12, pero estamos en la misma ecuación. Es igual a 4 por L, ¿cierto? ¿Cuánto debería valer L para que esa igualdad sea verdad? Para que la igualdad se dé, ¿cierto? Tiene que ser ¿cuánto? Tres. Tres. 3, correcto. Listo, ok. Parece muy sencillo, muy tonto y lo es, pero hay que aclarar eso de entrada, ¿listo? La ecuación es una balanza, ¿listo? La igualdad está allí. Entonces, cuando nosotros vemos acá esto, en realidad estamos viendo algo tan sencillo como esto, solo que en términos generales. Perímetro, que es la P, va a ser igual siempre a 4 por otro número, por ese número que representa L. L es el lado, ¿cierto? Entonces, si en un ejercicio me dicen que el lado es igual a 10, ¿cuánto es el perímetro? 30, 40. 40, ¿cierto? Porque sencillamente uno reemplaza el valor aquí para que la igualdad se mantenga. Esa es la razón de ser de las ecuaciones, representar la igualdad. Ok, eso es todo. Bien, ahora, no siempre es tan sencillo como esto. Hay ecuaciones que son un poquito más, digamos, a simple vista un poquito más avanzadas. Por ejemplo, pongamos que tenemos una otra ecuación. Pongamos que tenemos esta ecuación así. L más 2, por ejemplo. ¿Ok? Bien, si yo digo que, por ejemplo, esto es un por aquí, para ponerlo más avanzado. Si yo digo, por ejemplo, que el perímetro es igual a 14, el perímetro, es decir, este lado de la igualdad, este lado de la igualdad, ¿cuánto vale L? ¿Cuánto, o sea, qué deberíamos hacer?
Eso es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué deberíamos hacer? Porque ya no es tan simple para calcular L. Ahí se complica un poquito más, ¿cierto? Y esto sigue siendo, digamos, una ecuación sencilla, porque podría ser que tenemos, por ejemplo, un número extraño o un número decimal, y ahí calcular L se va haciendo más complejo. Allí en este punto es donde desertan los alumnos de matemática. Yo no, ya esto me parece difícil, ¿ok? Lo primero era fácil, pero esto es difícil, ¿ok? La matemática te lo puede poner más difícil, pero también te ofrece la herramienta para que tú lo puedas lograr más fácil. Entonces, veamos cuáles son las herramientas que tenemos en matemática para que cuando una ecuación no es tan simple de ver, podamos calcular, por ejemplo, en este caso L o cualquier otra variable que tengamos a la vista. Variables, ojo con esa palabra, son estos valores que no son fijos en una ecuación. ¿Perdón? La incógnita. Variables son los valores. Fíjate el nombre fíjate la palabra variables. Variables que quiere decir que cambia, ¿cierto? Hay valores que son aquí fijos, ¿cierto? Son fijos. ¿Cuáles son los valores fijos? Está el 4 y está el 2, ¿cierto? No van a cambiar en esta ecuación, siempre están fijos. Son independientes a cualquier circunstancia. Ellos van a ser siempre 4 y 2, pero hay unas que sí van a cambiar. Por ejemplo, este va a cambiar y este va a cambiar. Eso es lo que se le llama variables, porque varían, ¿cierto? Ahora, tú le dices incógnita, exactamente. ¿Cuándo se vuelve una incógnita? Cuando, por ejemplo, yo le doy un valor a P. Por ejemplo, le doy un valor a P de 40, 4 por L más 2. ¿Ok? Entonces, uno pregunta, bueno, si P vale 40, entonces ¿cuánto vale L para que se mantenga esa balanza? ¿Cuánto debe valer? Ahí se vuelve una incógnita. ¿Listo? Ah, claro. Escucho entrecortado a alguien que está intentando hablar, no sé quién será. Jennifer dijo algo, pero no se le entendió. Ah, entiendo. Listo. ¿Vale? Bueno, entonces era así. Esa es la idea de las ecuaciones. Ahora, estábamos hablando de, ok, cuando no es tan sencillo de calcular, ¿cómo hacemos? Listo. Vamos a hacer algo. Vamos a despejar esta L. ¿Qué es despejar esta L? Bueno, es saber que cuando P vale, por ejemplo, 30, cuando se vuelve una incógnita, ¿cierto? Cuando L se vuelve una incógnita, está llegando alguien. Permítanme. Vale. Hola, bienvenida. Buenos días con alegría. Hola, buenos días. Hola, Paola. Listo. Hola. Bienvenida. Bueno, entonces estamos diciendo que estamos buscando entonces, cuando ya la cosa no es tan sencilla, ¿verdad? Saber cuánto debe valer L para mantener ese equilibrio, ¿cierto? Aquí no es tan simple verlo. Hay que acudir a un método. La matemática te tiene que dar un método, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vienen los famosos despejes, ¿sí? Hay que despejar la ecuación, hay que despejar la incógnita, ¿sí? No sé si han escuchado ese tipo de expresiones. Ese tipo de expresiones surgen precisamente buscando como una manera de darle respuesta a esta incógnita. Cuando, por ejemplo, P vale 30, entonces tenemos esto. L más 2. ¿Okay? Ahí se vuelve una incógnita. ¿Cuál es la incógnita en sí? La pregunta que hay en este texto, porque es un texto, la matemática es texto. ¿Qué es la pregunta que hay allí? La pregunta que hay es ¿cuánto tiene que valer L para que el equilibrio se mantenga? ¿Sí? ¿Cuál es ese número? Y la matemática te demuestra que siempre hay un número que debe satisfacer esto. Si llegase a no existir un número, que en ocasiones ocurre, ¿cierto? Es porque la ecuación no tiene solución. ¿Ok? La ecuación
con P igual a 30 no tiene solución. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe un número que se pueda colocar aquí en L que mantenga esta igualdad. Aquí este no es el caso, ¿ok? Esos son para casos de ecuaciones muy específicas y bastante complejas. Pero entonces en este caso vamos a asumir que siempre va a tener una solución y vamos a buscar esa solución. Entonces, fíjense que aquí de este lado del igual, donde está la incógnita, ¿cierto? La incógnita va a quedar de un lado de igual o del otro, ¿cierto? Entonces, donde está la incógnita, que es el lado derecho de la balanza, ¿cierto? Hay dos operaciones, hay una suma y una multiplicación. Estos dos se están sumando, ¿cierto? Esta es una suma que hay allá adentro. Y esa suma, el resultado de esa suma, que se condensa aquí en este paréntesis, lo vamos a multiplicar por 4, ¿ok? Es decir, si L vale 3, ¿cuánto vale todo esto? ¿Cuánto vale todo esto? Si L vale 3. 3 más 2, 5. 5 por 4, 20. ¿Listo? Ahí daría 20 igual a 30. Es decir, que L igual a 3 no es una respuesta, ¿cierto? No es una solución, porque no contribuye a la igualdad, al equilibrio de esta balanza. ¿Cierto que sí? Sí, exactamente, mi profe. Perfecto. Entonces, decimos que con L igual a 3 no es una respuesta a esta ecuación. ¿Cómo encontramos la respuesta? ¿Cómo vamos directo? Porque podríamos estar especulando toda la mañana. Bueno, y si L vale 5, ¿será que encontramos la solución? Si L vale 6, si vale 7 y si no encontramos... ¿sí? Hay que buscar un método que nos permita llegar directo a la respuesta, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un típico caso en el que hay un paréntesis, ¿cierto? Con una operación adentro y una operación que está por fuera de ese paréntesis. ¿Cómo resolvemos entonces allí? Allí lo que vamos a hacer es esto. Vamos a dejar ese 30 ahí a un lado. Lo que vamos a hacer es esto. Este 4, este número que está por fuera, va a entrar aquí y va a entrar con esta operación. Okay, 4 por... y va a encontrar a la L primero. Entonces le dice, venga para acá L y la voy a multiplicar, ¿cierto? Dejamos un espacio y luego vuelve a entrar 4 por, porque entra con ese, todo esto entra, ¿sí? Todo ese 4 por es el que entra allá adentro. Entonces 4 por y encuentra la L y pone la L. 4 por, encuentra el 2 y pone el 2 allí, ¿ok? ¿Vale? Y luego está este más, y ese más es el que va en todo el centro, ¿ok? Entonces fíjense que transformamos esto a esto. Entonces yo voy a, como esto es exactamente lo mismo que esto, pero está transformado, ¿ok? Eso quiero que quede claro. Esto es exactamente lo mismo que esto, pero esta forma es una forma más fácil de tramitar esta expresión. Es decir, es como si tuvieras un texto complejo y lo pusieras en palabras simples, pero es lo mismo, quiere decir exactamente lo mismo. Entonces voy a reemplazarlo aquí, solo porque es lo mismo, ¿ok? ¿Por qué es más fácil de entender esta parte? Porque cuando yo tengo un número y una letra, yo simplemente puedo escribir 4L. 4L más 4 por 2. ¿Y qué es 4 por 2? 8, ¿cierto? Entonces fíjense que ya voy transformando el texto, la expresión, a algo más simple de entender. Entonces ya tenemos 30 es igual a 4L más 8. Listo. ¿Se ve más sencillo o se ve más complicado que este que estaba por acá arriba? Se ve más sencillo. Aún no me da la respuesta de cuánto debe valer L. Si P vale 30, ¿verdad? Pero en eso consiste ir resolviendo la ecuación, en ir poniendo las cositas más simples, el texto más sencillo de entender. Entonces, aquí la balanza me dice que
acá hay un más 8, ¿cierto? Eso quiere decir exactamente lo mismo esto. 30 menos 8 es igual a 4L. Si yo haría esto, la balanza se mantiene exactamente nivelada, ¿ok? Porque este 8 que estaba sumando acá, lo quité de acá. Lo quito y se lo tengo. Si lo quito de acá, ojo lo que hice aquí. Si lo quito de acá, ¿qué tengo que hacer acá para que se mantenga la ecuación? Si yo quito 8 kilogramos de un lado de la balanza, ¿qué tengo que hacer en el otro lado para que se mantenga? Quitarle 8 también, ¿cierto? Entonces básicamente lo que hice fue quitarle ese 8, pero al quitarle 8 de acá, para que se mantenga de equilibrio, tengo que quitárselo de este otro lado. Entonces parece, y aquí es donde vienen los juegos de palabra de los profesores de primaria, este 8 pasa a restar acá, ¿ok? Pero en realidad es la lógica de una balanza. Si yo quito de un lado, tengo que quitar del otro, ¿cierto? Y eso es básicamente lo que hicimos aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dejando a la L sola. Poco a poco la estoy quitando, despejándola. Se llama eso en matemáticas. ¿Listo? Entonces, yo tengo esta expresión acá que ya puedo resolver. Por ejemplo, 30 menos 8, 22. 22 es igual a 4L. ¿Ok? Aquí me salió sin negrita. A ver, esto está en 22, acá me sale en 18. 22 es igual a 4L. ¿Es más fácil esto? ¿Sí o no? Es mucho más fácil que esto de acá arriba, ¿cierto? Sigue siendo una igualdad. Ok. Bien, yo quiero dejar a la L sola. ¿Por qué quiero dejar a la L sola? Porque quiero que diga L igual a algo. Eso es lo que yo busco. L a qué es igual. ¿Sí? Cuando P vale 30, L a qué es igual. Esa es la búsqueda de digamos, esa es la búsqueda, la respuesta sería esa, L igual a algo, ¿sí? Entonces, tengo 22 de un lado igual a 4 que está multiplicando. Si yo tengo una multiplicación por 4, ¿cierto? Y yo quiero que quede L, solamente L. ¿Qué debería hacer con este 4L? Pasando al lado de la balanza, dividir. Exactamente, o sea, si yo tengo 4 veces algo, ¿verdad? Entonces yo quiero expresarlo en términos de ese algo nada más, yo tengo que dividirlo entre 4. Si yo estoy multiplicando por 4, al dividirlo por 4 son operaciones contrarias, ¿cierto? Y se anulan entre ellas. 4 multiplicado dividido entre 4 se anulan, ¿no? Sí entendimos esa parte. O sea, la multiplicación es, digamos, lo opuesto a la división. Entonces, si yo sumo 4, resto 4 y queda el mismo número, ¿cierto? Si yo tengo 20 más 4 menos 4, me devolvió el 20. Si yo multipliqué por 4 y dividí por 4, me devolvió el mismo número, ¿cierto? Si yo tengo 3 por 5 entre 3, ¿cuánto daría? Sin siquiera calcularlo. 3 por 5 entre 5. Perdón, 3 por 5 entre 3. Digamos que yo tuviera esto. 3 por 5 entre 3. ¿Cuánto me va a dar eso? 5. El mismo 5, ¿cierto? Porque estas dos les estoy aplicando operaciones contrarias. Primero multiplico por 3 y después divido por 3. Me devuelve al mismo número. ¿Vale? Bien. Eso es lo que estoy haciendo acá, básicamente. ¿Ok? Yo quiero dejar a la L sola. Entonces, si yo tengo un 4 que me está estorbando ahí a un lado, porque mi propósito es dejar la L sola, ¿qué tengo que hacer con ese 4 que está multiplicando? Lo tengo que dividir entre 4. ¿Por qué? Porque 4 por L entre 4, pues esos dos 4 se van a anular, porque son operaciones contrarias, ¿sí o no? O sea, yo estoy jugando con la balanza aquí, de esa manera. ¿Listo? Entonces eso me va a arrojar como resultado la L sola. ¿Se entendió esa parte?
yo tengo 4L. Acuérdense que 4L es lo mismo que 4 por L. ¿Ok? Es lo mismo. Solo que en matemática ya lo ponemos como 4L. ¿Listo? Sí. Ok, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo el 4 por L y quiero dejar la L sola. ¿Ok? Esto es como un juego. ¿Qué es lo que anula? ¿Qué es lo que aniquila ese 4? Pues la división por 4. 2 por 4. ¿Cierto? Se exterminan ellos entre sí, se anulan, se desaparecen. ¿Y qué quedaría? La L sola. ¿Sí o no? Pero acuérdense que estamos en una balanza. Lo que hago de un lado, tengo que hacerlo del otro. Si yo dividí entre 4 este lado, tengo que dividir entre 4 este otro. ¿Sí? Esto es una división, por cierto. Así se representa la división, pues digamos en caracteres en computación. ¿Listo? Esto. Una división. Entonces, ¿se entendió esta parte de aquí o no? O la repito. La puedo repetir 10 veces si es necesario. Pues, yo tengo una pregunta. Sí. Si o sea, en ese caso, por ejemplo, que no fuera 4L, o sea, multiplicado, sino dividido, de la misma manera aplico la inversa al final para despejar L. Exactamente. Excelente La pregunta. tendría entonces, si aquí fuera división en el 4L, O sea, sería, si fuera acá así, L sobre multiplicaría 4. 22, ¿sí? Tendría que pasarlo todo multiplicando. Ajá. O sea, se aplica la misma ley, digamos, como inversa, ¿cierto? Exactamente. O sea, Si tuviéramos L sobre 4, lo que tendría que hacer Ajá. sería multiplicar por 4. Aquí, para que estos dos se anulen y quede la L sola, ¿cierto? Y acá multiplicaría por 4. También multiplicaría, sí. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la situación en la que estamos? 4 por L. ¿Listo? Básicamente eso. Ahora, una forma más fácil de entenderlo, pero no es la razón matemática, es 4 por L. Ok, este que está arriba pasa para abajo del otro lado. ¿Sí? Entonces, pasa para abajo, ¿qué quiere decir? 22 sobre 4 es igual a L. Es otra forma de verlo. Y esta sería la respuesta. Cuando P vale 30, L tiene que valer 22 sobre 4, lo que dé eso. ¿Ok? Para que esta igualdad se mantenga. Y allí hemos resuelto la ecuación. Fíjense que no es tan sencillo como, digamos, como otras ecuaciones más complejas, pero si uno revisa las ecuaciones que se están trabajando acá, son ecuaciones muy sencillas de despejar. Esta, por ejemplo, vamos a mirarla un momento. El perímetro de un rectángulo. ¿Ok? Vamos a pasarla acá. Y esto es con ejemplos. P es igual a 2 que multiplica a base, ¿cierto? Más, vamos a poner más altura. Ok. Bien, pongámosle que ya yo tengo un valor de P, ¿sí? El perímetro es igual, bueno, la más fácil, te dan el valor de B y te dan el valor de H. Pongámosle un ejercicio en el que te dan B es igual a 10, H es igual a 5, ¿sí? Estos son los valores que te da el ejercicio. ¿Listo? Valores que te da el ejercicio. Problema. ¿Cuál es el valor de P? Cuando B vale 10 y H vale 5, pues lo primero que tengo que hacer es que reemplazar los valores. Donde está la B, ya yo no pongo la B, sino que pongo un 10. 10 más 5. 10 más 5, correcto. ¿Ok? Bien. Eso, ya yo tengo números aquí. ¿Y qué es lo más sencillo de este ejercicio?
que la incógnita ya está despejada, ya está sola a un lado del igual. O sea que lo único que tengo que hacer es resolver este problema, ¿cierto? Entonces, cuando tengo paréntesis, lo primero es los paréntesis. 15. 15 y lo que me da ahí lo hago con esto. 2 por 15, que fue el resultado. ¿Cuánto vale P entonces? 30. 30. Ese fue sencillo. Si me dieron la base y la altura, ¿cuánto vale P? Para que se mantenga la igualdad, P debe valer 30. Porque si yo pongo el 30 de este lado y pongo 10 y 5, me va a dar 30 igual a 30. ¿Ok? Entonces, ese es el resultado. Pero ahora, ¿cuál es, digamos, lo menos ideal? Lo más temido de pronto a veces, ¿no? Es que te den P, por ejemplo. Te dice que vale, sí, 30 y altura vale 8. Ok. Vamos a ponerle 6 para que sea múltiplo. ¿Vale? Bien. ¿Qué te dieron aquí? P. Ah, ok. Donde esté la P yo pongo un 30. 30 es igual a 2, porque ese nunca cambia, es una constante, nunca cambia. Lo constante es lo diferente a variable, ¿cierto? Lo que no varía es diferente a lo constante. Entonces, P no me dieron valor de P, ¿cierto? Entonces pongo P nada más. P más H vale 6, ¿cierto? Entonces yo pongo 6. ¿Se entiende esa dinámica, no? De reemplazar los valores. Sí. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo la incógnita metida allá adentro, en un nudo. Entonces ahí tengo que acudir a despejar ese nudo. ¿Listo? A despejar ese nudo. Diferente al ejercicio anterior donde la incógnita ya estaba aquí, solita, a un lado del igual. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? Con las incógnitas siempre el objetivo es dejarlas solas a un lado del igual. No importa cuál lado del igual, ¿cierto? Porque si yo digo Diana es igual a Jennifer, es lo mismo que decir Jennifer es igual a Diana. Es lo mismo. Entonces, es lo mismo tener B igual a algo que B igual a algo, ¿cierto? Entonces, no importa de qué lado, pero lo importante es dejarla sola a un lado del igual. Por ejemplo, que aquí me diga así, algo así, ¿cierto? Quedó de este lado del igual solita. Pero ya sé que si B es igual a, o si 34 es igual a B, entonces B es igual a 34. Eso es lógico, ¿cierto? Entonces no importa de qué lado del igual, pero vamos a dejarla sola, ¿ok? Para dejarla sola, para cumplir este objetivo de que B sea igual a un número, que es la incógnita ahora mismo, ¿cierto? B, yo tengo que desenredar este nudo, ¿ok? Volver ese texto más sencillo de entender. ¿Y cómo lo hago? Igual que hará rato. ¿Cómo fue que lo hicimos hará rato? ¿Lo recuerda? 30, lo dejo ahí, quietico. Y ese 2 punto va a entrar acá, ¿cierto? 2 punto y se va a encontrar primero con quién. 2 punto con quién? B. Con B, correcto. Y acá después se encuentra el 2 punto con quién? Con el 6. Y en la mitad dejamos Más. el más. Ok, más. Perfecto. Vale, entonces tenemos 30 es igual. Aquí hay algo que ya puedo resolver. El 2 por 6, ¿cierto? 2 por B dejamos así tal cual. ¿Sí? 2 por B más, ¿cuánto? 12, ¿cierto? Entonces, si yo quiero dejar voy a ir dejando lo que tenga el B, lo voy a ir dejando solo. El 12 me está estorbando, ¿ok? El 12 me está estorbando. ¿Qué es lo primero que voy a retirar? Porque la idea es dejar la B sola. ¿Qué retiro primero? ¿El 2 que la está multiplicando o el 12 que la está sumando? Pues bien, siempre vamos a quitar primero lo que le esté sumando o restando. Y por último, lo que está pegadito a ella. ¿Listo? Que es la multiplicación. Acuérdense que esa multiplicación se puede expresar como 2b. ¿Listo? Entonces esa multiplicación está pegada, está más pegada. Voy a retirar primero lo que esté acá. Sea esto una suma o una resta. ¿Listo? Entonces tenemos 30
¿Cómo retiramos este 12? Si está sumando, ¿qué tengo que hacer para quitarlo? ¿Qué tendré? Restarlo, ¿cierto? O sea, poner así menos 12, ¿cierto? 12 sumando, si le pongo la resta, se va. Chao, se va todo esto. Y me queda el 2b solo, ¿sí? Pero como lo resto acá de este otro lado, y es una balanza, yo tengo que restarlo de este otro lado. Entonces me queda 2b. ¿Sí se entendió? Y pasamos a esto. Y mira que ya va dejando la b sola, ¿sí? Es como un juego de aniquilar al vecino. Poco a poco vamos a ir buscando la manera matemáticamente correcta de ir dejando atrás lo que no sirva, lo que esté estorbando en ese nudo, ¿sí? Entonces, si yo me encontraba en esta situación, ¿sí? Nos preguntamos, bueno, ¿cómo procedo yo aquí estando en esta línea para que me quede el 2b o el ab sola? Pues tengo que quitar lo que está al lado, ¿ok? Lo que está sumando, y si estuviera restando, por ejemplo, menos 12, ¿qué deberían poner acá? Igual es más 12. Más 12. ¿Para qué? Para que estos dos se anulen entre ellos y me quede el 2b solo. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, en realidad teníamos más 12 y yo le agregué menos 12. Fíjense que yo puedo jugar con la balanza. Es que es una balanza. Si ustedes tienen una balanza equilibrada, en un lado tienen 2 kilos de arroz y del otro lado tienen 2 kilos de papa. No importa, no se parecen, pero pesan lo mismo y están equilibrados, ¿cierto? Si yo pongo una manzana de un lado, ¿qué tengo que ponerle del otro? O una manzana, ¿cierto? Entonces, para que se mantenga el equilibrio. Si yo puse acá menos 12 con el objetivo de anular estos dos, de que se fuera ese 12 se me convierte en un menos 12 acá, para que se mantenga el equilibrio. ¿Listo? Entonces, como resultado de eso, ¿qué tenemos? 30 menos 12 y del otro lado se nos fueron estos dos. ¿Ok? Ya yo no los coloco, no los escribo acá. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Entonces, acá nos resulta una operación que yo la puedo resolver. Todo lo que yo puedo ir resolviendo, sintetizando, porque ese es el trabajo de síntesis, porque voy pasando de esto más complejo a algo más chiquito, más sencillo. Entonces, toda operación que yo puedo ir resolviendo, lo puedo resolver. 30 menos 12, ¿cuánto daría eso? 18. 18. 18 28. igual a 2b. 18 igual a 2b, ¿cierto? Eso es, ¿vale? Y miren que tengo el 2 multiplicando a la b. ¿Qué tengo que hacer para que ese 2 se me vaya, se me desaparezca, se anule? Si está dividir entre 2. Y como dividí entre 2 acá, tengo que dividir entre 2 acá. Entonces, decir 9 igual a b. 9 igual a b. Y hemos dejado la b solita. ¿Qué quiere decir eso? Que b tiene que ser igual a 9 cuando p vale 30, para que la igualdad se mantenga. ¿Se entendió? Sí. Entendido. Correcto. Entonces, vayámonos entonces directamente a los ejercicios. Este era el contexto previo que teníamos que entender para poder resolver los ejercicios. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos con la primera, que es el cuadrado. Vamos a resolver un par aquí y van a ver que lo van a entender súper rápido. ¿Ok? Halla el perímetro. Cuando me dicen halla el perímetro, ¿a cuál de las dos fórmulas me tengo que remitir? ¿A la de arriba? ¿A cuál de las dos balanzas? ¿A la de arriba o a la de abajo? ¿Cuál creen ustedes? A la de abajo, por supuesto, ¿cierto? Entonces ya yo tengo esto en la mira. P igual a 4L. Y el área de un cuadrado de 3 metros de lado. Ok, entonces me están diciendo que acá hay otro, ¿cierto? Bien, por un lado me están diciendo haya el perímetro. Perfecto, perímetro es igual
a 4 por L. Eso es lo que me dice la fórmula, ¿vale? Y después me dicen área de un cuadrado de 3 metros de lado. Ok, me tengo que remitir a esto. ¿Listo? Entonces, área, esa es la otra parte, ¿cierto? De 3 metros de lado. Ok. ¿Y cuál es el área? L al cuadrado, ¿cierto? L, yo voy a utilizar un símbolo que representa el exponente en matemáticas, ¿sí? Esto representa, es como si fuera L al cuadrado, ¿listo? Es simplemente otra forma de escribirlo, ¿ok? Es como no escribir hola sino hello, es lo mismo, ¿vale? Es el mismo sentido. Bien, estas son las dos fórmulas, ¿listo? Ok, entonces te dicen, hay el perímetro y el área de un cuadrado de 3 metros de lado. Pregunta, y ojo aquí, ¿de qué depende el perímetro en esta ecuación? ¿Del valor de quién? ¿Del 4? El 4 siempre va a valer lo mismo, ¿cierto? ¿De quién depende? Ok, vamos a mirar. Si L vale 2, ¿cuánto vale P? ¿Qué? Si L vale 2, ¿cuánto vale P? 8, 8. Si L vale 4, ¿cuánto vale P? 16. Si L vale, etcétera, etcétera. ¿De quién depende P entonces? ¿Del lado? Del lado. Correcto. Entonces, se dice que P es dependiente a L. ¿Ok? P va a valer dependiendo de lo que vale L. ¿Listo? Acá. Ok, tenemos entonces esa conclusión. El perímetro depende de L. Área, ¿cierto? ¿Será que el área también depende de L? Vamos a mirar. Cuando L vale 2, ¿cuánto vale el área? 2 a la 2. ¿Sí recuerdan los exponentes? L a la 2, ¿cierto? ¿Qué vale esta expresión? 3 a la 2. 3 a la 2 es lo mismo que el número multiplicado por él mismo. ¿Cuántas veces se está multiplicando por él? 2 veces. ¿Ok? Si yo dijera 9 a la 2, ¿a qué fuera eso? 9 por 9. El 9 multiplicado 2 veces por sí mismo. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Sí. Si yo dijera 10 a la 2, ¿a qué fuera igual? 100. A 10 por 10, que es 100. Correcto, ¿listo? Si yo dijera 10 a la 3, ¿a qué fuera igual eso? 1000. A 1000. 10 por 10 por 10, ¿listo? Ok, quería estar seguro que se entiende esta expresión. También depende del lado, también del área. Depende del lado, ¿ok? Es listo. Entonces vamos al enunciado y decimos, el lado vale 3. Si me dan el lado, con ese solo dato, ¿será que yo puedo hallar el perímetro y el área? Sí, porque ambas dependen del lado. Claro, sí. 3. Punto. ¿Cuánto da este de acá arriba? 12. 2, ¿Cuánto da este de acá abajo? 3, 3 por 3, ¿verdad? sí. 9. ¿Sí? Fácil. ¿Ok? ¿Por qué era fácil esto? Porque ya la incógnita estaba despejada. Porque te estaban preguntando por el perímetro, arriba, la incógnita ¿quién era? El perímetro. Y ya el perímetro estaba despejado, P es igual a algo. ¿Por qué, digamos, el de abajo era fácil? Porque te estaban preguntando por el área, y ya el área estaba solita, no tenía que despejarla, buscar primero, como el ejercicio que estábamos haciendo ahora, ¿verdad? Desenredar el nudo, ¿no? Ya estaba sola. Área es igual a algo. Tú reemplazas ese algo y te da. ¿Listo? Esos son los ejercicios sencillos. Yo sé que ustedes los saben hacer fácilmente. ¿Ok? ¿Cuánto podría entonces dar este? 11.3 de lado para hallar el perímetro y el área, ¿cierto? Pues donde está 11,3. Y acá donde estaba el lado pongo 11,3, ¿cierto? Y eso me va a dar algo. ¿Sí o no? Ok, Sí. para no complicarnos la vida, porque esto se puede resolver con algoritmo y toda la vuelta,
cojan una calculadora, 4 por 11.3 y ya, ¿ok? Ajá. Lo que te da ahí, ese es el perímetro. 11.3 al cuadrado, que también esta fórmula está en las ecuaciones, perdón, en las calculadoras. Si no la tienen una calculadora a la mano, tienen internet y en Google hay calculadoras. Y este simbolito, acuérdense que es el a la 2, Exponente. el exponente, ¿listo? Es el que precede al exponente. Entonces, listo, eso eran sencillos allí, ¿ok? Porque las incógnitas estaban despejadas. Mira el 4. Hay al lado de un cuadrado cuya superficie mide 6.25 centímetros cuadrados. ¿Cómo interpretan eso? Si yo estoy ante un ejercicio, estoy ante esto, tenemos que esto, ok, es así. Bien, hay al lado de un cuadrado. La incógnita, ¿quién es? El lado. Esa es la incógnita que voy a dejar sola a un lado de esa balanza, cuya superficie mide 625 centímetros cuadrados. 6.25 centímetros cuadrados. ¿Quién es 6.25 centímetros cuadrados? ¿Qué es eso? Te están cambiando los textos aquí, las palabras, y por eso puede sonar enredado. Pero entonces hay que descifrar. Yo aquí ya entiendo que voy a hallar el lado de un cuadrado, ¿sí? Si me dicen el lado de un cuadrado es porque estamos hablando de esta fórmula, ¿vale? El lado de un cuadrado, cuya superficie mide 6,25 centímetros cuadrados. Ok, tengo que tener la capacidad de interpretar qué es eso de 6.25 centímetros cuadrados. Eso es un área, ¿ok? El área típicamente está medido en cuadrados, ¿listo? Metros cuadrados, kilómetros cuadrados, esos son áreas, ¿listo? Entonces 6.25, todo este valor, toda esta expresión me están diciendo que área es igual a 6.25. Entonces yo vengo acá y donde está el área, yo pongo 6,25. Pregunta, ¿está despejada la incógnita allí? No. No, ¿verdad? Porque la incógnita, ¿quién es? L. Y L. la está acompañando un exponente al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Ok, pregunta. Y ahí se estaría, perdón, ahí cuando pones 6.25 habría que poner la unidad, o sea, centímetros cuadrados, o simplemente se expresa así con el número. Se puede expresar así, ¿ok? Y no es incorrecto, matemáticamente es correcto, porque estamos respetando la fórmula. Hay profesores, ya queda como consideración de los profesores, que les encanta ver esto más complejo, entonces dicen, no, pongan la unidad, 6 centímetros cuadrados. Para mí es mucho más fácil de leer así, ¿ok? Si ustedes lo entienden más fácil así, olvídense de las unidades y solo pónganla al final, ¿ok? Ya cuando hayan resuelto todo. ¿Listo? Queda Okay. consideración, ¿vale? Entonces, ¿por qué la incógnita no está despejada aquí? Que es L, porque está acompañada de algo. Eso es un exponente al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Que habíamos dicho que si teníamos, por ejemplo, un L más 3, ¿qué había que hacer? L más 3 menos 3. Si teníamos un L por 5, tenemos que poner L por 5 entre 5, ¿cierto? O sea, aplicar la operación contraria. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si teníamos 34 es igual a 5L, ¿qué teníamos que hacer para dejar la L sola? Allí, para despejarla, dejarla solita, ¿qué teníamos que hacer? Si teníamos 5L, y acuérdense que 5L es 5 por L. Sí. Sí, ¿qué teníamos que hacer para dejarla solita? Para que este 5, chao, se va. Dividir. ¿Dividir entre qué? 5. Entre 5, ¿ok? ¿Para qué? Para que esto quede solo. Pero si dividía entre 5 allá, tenía que dividir entre 5 acá, ¿sí? Sí, para equilibrarlo. Exactamente. Eso es, digamos, yo tenía L menos 23. ¿Qué tengo que hacer yo allí para dejar sola a esa L? Más 23. ¿ok? Pero como eso es una balanza, si le sumé 23 acá,
Acuérdense De de los suma deltas al idéntica. periodo. Eso. Entonces me quedaría así. L despejada. ¿Listo? Ok. ¿Se entiende esa dinámica, no? O si tienen una duda, me la preguntan. Estamos aquí entre Pues confianza. hasta ahí me ha quedado claro, ya como ese de equiparar la balanza de lado y lado, ya por ahí sí la cogí. Ok, perfecto. Entonces, vale. Aquí tenemos la L acompañada de una operación. No es una multiplicación, ¿cierto? No es una suma, no es una resta, es un exponente a la 2, ¿cierto? Así como nosotros anulamos la suma y la resta, podemos anular el cuadrado, ¿cierto? Pero con una operación contraria a ese cuadrado. ¿Ok? ¿Cuál es la operación contraria al cuadrado? Es la raíz. La raíz cuadrada. Entonces vamos a ponerla un poco acá. Como aquí no hay símbolo de raíz, voy a hacerlo un poco así. Así. Más o menos así. ¿Vale? ¿Ok? ¿Y qué nos da como resultado esto? No, Eso es todo lo que tengo que hacer ya. ¿Sí? ¿Qué más tendría que hacer? Como es una balanza, ¿cierto? Hay que aplicarle. Si apliqué raíz cuadrada de un lado, tengo que aplicar raíz cuadrada del otro lado. Porque es una balanza. Lo que pongo de un lado, lo pongo del otro. ¿Ok? Si yo le saqué raíz cuadrada a todo acá, tengo que sacar raíz cuadrada a todo acá. Si aquí hubiera, digamos, un número recontralargo, a todo ese número contralargo le saco la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque este otro lado le saqué raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, como resultado de este otro lado, en la L, estos dos se anulan, la raíz y el exponente. ¿Y qué me queda? L. ¿Ok? Y de este otro lado, ¿qué me queda? Pues este número que no sé cuánto vale, pero es un número. L es igual a raíz cuadrada de 6,25. Y esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Lo hacemos de nuevo. Están muy callados. ¿Vale? Vamos a mirar nuevamente, paso a paso. No se preocupen, que tenemos aquí. pero ven, ahí cuando tú sacaste raíz cuadrada, Ujú. o sea, antes habíamos dicho que si se aplicaba, por ejemplo, multiplicación de un lado, se podía división de la otra. ¿No era así? ¿Y porque acá sí aplican la misma operación de raíz en ambos lados? amor, porque teníamos potencia de 2. Ujú. Teníamos potencia de 2 solo. Para anular esa potencia, porque quiero dejar la L sola, hago la raíz. Para dejar esto, la L sola. Para que la raíz se, digamos, se anule con esta. ¿Ok? O sea, lo contrario al exponente a la 2 es la raíz. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? La raíz cuadrada. ¿Ok? Es lo contrario. Entonces, si yo tengo L a la 2, le tengo que sacar raíz para que me quede L sola. ¿Listo? Vamos a mirar esto. Calcular. Sí, ahí sí lo entiendo. ¿Vale? Sino que antes cuando tú aplicabas una operación de un lado, Sí. acá Del otro lado, la ya es aplico. Ok. contrario. No, lo contrario no. Lo contrario es en el mismo lado para anularlo. ¿Cuál es lo contrario al exponente a la 2? La raíz cuadrada. De Ya, raíz del cuadrada. mismo lado, pero entonces para Del mismo equipararlo del lado contrario, pongo la El misma mismo lado. operación. Exactamente. Fíjate muy bien en esta situación. Teníamos, por ejemplo, 4L. Un ejemplo. ¿Cómo hago para dejar la L sola? La divido entre 4. ¿Cierto? Acá yo no puedo multiplicar por 4. Porque ahí estoy aplicando dos operaciones diferentes. ¿Cierto? Si yo divido, esto es lo que yo estoy agregando. Agregando a lo que tengo originalmente. Originalmente tengo esto. ¿Qué le voy a agregar yo para simplificar más? Un sobre 4. Y ese mismo sobre 4, miren que lo voy a copiar, lo tengo que pegar acá también. Pegar aquí, pegar acá. Es lo mismo. Pegar aquí, pegar acá. ¿Sí? Listo, sí, ya me quedó claro. Vale. Ok, entonces esa sería la respuesta de ese ejercicio. Raíz cuadrada de
6,25. Ok, entonces tenemos acá las calculadoras 6.25. ¿Sí? Espera, 6.25, hay unas que primero piden la raíz, después, ok. 6,25, la raíz cuadrada es 2.5. Entonces L vale 2.5. ¿Vale? ¿Sí se entendió? Sí, Vale. eso es fácil. ¿Vale? Entonces, hay el perímetro cuya superficie mide 10 puntos, este es análoga, pero con la fórmula de perímetro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula que hay que aplicar allí? La del perímetro, pues. Esto. 4 por L. 4 por L. ¿Ok? Hay el perímetro de un cuadrado cuya superficie mide 10,24. Ok. Primero me están diciendo que el área, perdón, de ese es 10.24. 10.24 es igual a ¿qué? Al área, ¿cierto? Ok, pero el área, según las fórmulas que tenemos, es igual a 4 veces ¿quién? El lado, ¿cierto? Eso es el área. Y por otra parte me dicen, son como un ejercicio que busca aplicar las dos fórmulas. El perímetro, exactamente, el perímetro de un cuadrado. Entonces tenemos que hallar el perímetro. Y el perímetro sé que es igual. ¿A qué es igual el perímetro de un cuadrado? El perímetro me da 4L y el 4L, perdón. Y el área es eso. Perfecto. Dado al cuadrado. Gracias. Muy bien. Al cuadrado. Y el perímetro es igual a 4L. ¿Listo? Bien, perfecto. ¿Cómo resuelvo yo este ejercicio? ¿Cómo podríamos resolver este ejercicio? Esos son los datos que me dieron. Escritos en las fórmulas, esos son los datos que me dieron. ¿Sí o no? ¿Listo? Sí. Si yo dejo sola a la L acá, ¿cierto? A la L acá, ¿será que yo encuentro una respuesta para L? Vamos a intentarlo. 4L, yo lo divido entre 4, ¿cierto? Y acá igual, divido entre 4. ¿Qué me queda ahí? P sobre 4 dividido entre 4 igual a ¿quién? A L. ¿Sí o no? A L. Encontré una respuesta. L es igual a P sobre 4. Bueno, pero ¿y quién es P? ¿Sí? O sea, queden las mismas. ¿Sí o no? No encontré una respuesta a pesar que yo despejé la fórmula. La incógnita. Cuando me suceda esto, que por una parte no encuentro la respuesta, es porque tengo que irme a la otra. ¿Listo? ¿Por qué no encontré la respuesta aquí? Se pregunta. A pesar de que yo despejé la incógnita, ¿por qué no encontré la respuesta? ¿Por qué creen ustedes que no encontré la respuesta? Porque originalmente... Otro poquito de información. Eso tiene que ver, ¿sí? Porque originalmente lo que yo tenía era dos incógnitas, no una. Y esto me revela algo de las ecuaciones. Para yo poderlas solucionar, tiene que haber en una ecuación una sola incógnita. Si yo tengo dos incógnitas, por sí misma yo no voy a poder resolverla. De entrada, si yo intento despejar esto, yo ya sé que esto no tiene solución, porque veo dos incógnitas. Es como si yo tuviera, por ejemplo, 3x más 4y es igual a 56 más 100 más 10. ¿Ok? ¿Cuántas incógnitas ven allí? Una, dos. Si yo intento despejar la x, nunca voy a encontrar la respuesta, porque hay dos incógnitas, ¿cierto? La incógnita me quedaría, por ejemplo, x igual a 55y, un ejemplo. Ok, pero ¿quién es y? ¿Sí? Eso sucede cuando hay dos incógnitas, no se puede solucionar por sí misma. Ok, veamos la de arriba. ¿Cuántas incógnitas ven acá? En el primer dato. Una sola. Una sola. Entonces, ¿eso qué me indica? Que esa sí se va a poder resolver, ¿cierto? Y ahí, de hecho, me va a dar el valor del lado, ¿cierto? Me va a dar el valor del lado. Es decir, L me va a dar igual a algo. L igual a un número cualquiera. A un número cualquiera.
pero ya ese número es un número concreto, pongámosle 56, 45, 23, 12, lo que sea, es un número concreto, ¿cierto? Y yo ese número concreto, como estos son los datos de un mismo rectángulo, ¿cierto? Si ese rectángulo tiene un lado igual a 12, por ejemplo, me da acá, ese lado, ese valor de ese lado, yo lo puedo poner aquí. Y si ya aquí no hay una L, sino un 12, ¿cuántas incógnitas tengo acá? Pues nada, una sola. Una sola, y entonces ahí sí se podría resolver, ¿vale? Entonces ese va a ser nuestra táctica. Nuestra táctica es primero coger, cuando entremos a un ejercicio que tengamos dos ecuaciones en un mismo ejercicio, yo tengo que irme primero al ejercicio que tiene una sola incógnita y despejar, hacer lo que hemos estado haciendo, despejarlo, ¿ok? Ese es el primer paso. Entonces, primer paso, ¿cierto? Ir a una sola incógnita. Cuando tengo esas digamos, esas operaciones así, que en esos ejercicios que son como dos ejercicios en uno solo, ¿sí? Primero irme por lo más sencillo, por lo que yo puedo resolver, ¿ok? Entonces, si yo puedo resolver la de arriba, ¿cierto? Entonces tengo 10.24. ¿Cómo lo resolverían la de arriba? ¿Cómo empezarían por resolver la de arriba? Esta, la que tiene una sola incógnita. ¿Cómo la resolverían? ¿Qué es lo que está estorbando ahí a la incógnita? Que ese es el objetivo. No pierdan de vista el objetivo de una ecuación. Encontrar el valor de la incógnita. Es decir, L igual a algo. Lo que sea. O sea, dejar la L solita. De un solo lado del igual. L igual a algo. ¿Okay? Eso es resolver la ecuación. ¿Vale? ¿Qué es lo que le está estorbando? Pues esto. El exponente, sí. Exacto. ¿Qué hay que hacer para ese exponente? Chao, decirle chao, aniquilarlo. Chao. Lo que hicimos Raíz. de la raíz. La raíz. 10,24, ¿cierto? Vamos a poner un poco más abajo. 10,24 es igual a L. ¿Fue necesario dibujar yo todo lo demás acá para que puedan entender qué pasó ahí? ¿Entienden ese resumen, No. ese salto? No, porque pues ahí se aplicó la raíz a Ok. la L. Ya, Bien. para quitar el exponente pusiste raíz de lado y lado. Exacto. L exponente 2. ¿Qué tengo que hacer acá para sacar ese cuadrado? Pues es la raíz. Ok. Se me fue una raíz extraña. Raíz a ambos lados, ¿cierto? Entonces acá quedó la L sola porque se anuló, se anuló con esta, ¿cierto? Y de este otro lado me quedó esto. ¿Sí? Y ese es el lado. Lado es igual a raíz cuadrada de 10.24. ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Ok. 10.24 raíz cuadrada. 3.2 vale L. ¿Vale? Y ya yo tengo el valor de L. L es igual a 3.24. ¿Ok? Ok. Pero si tú tenías la L de este lado, ¿por qué ahora la pones de este otro lado y el resultado la pones de este otro lado? Lógica. ¿Ok? Si esto es igual a esto, ¿cómo es esto? Esto es igual a esto. Si 3.24 es igual a L, ¿cierto? L es igual a 3.24, independientemente del orden en que se lea, ¿cierto? Si Diana es igual a Jennifer, entonces yo puedo decir Jennifer es igual a Diana. Es lo mismo, ¿ok? Entonces tenemos que L es igual a 3.24. Ok, ya yo hallé un valor a L. ¿Por dónde empecé? Por la que tenía una sola incógnita, por la que se podía resolver, y efectivamente la resolvimos, ¿o no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como estas dos pertenecen a la misma situación, el lado de aquí arriba es el mismo lado de acá abajo, porque se trata del mismo cuadrado, ¿cierto? Es el mismo cuadrado.
¿Sí o no? Si me refiero al L de acá arriba, acá abajo, pues me estoy refiriendo al mismo L. Las dos situaciones pertenecen al mismo cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta L yo la puedo reemplazar acá, porque esta L y esta L eran lo mismo en este ejercicio. Eran lo mismo, porque era el mismo cuadrado. ¿Sí o no? Sí, así es. Entonces tengo P igual a 4 que multiplica ¿quién? A 3.24. 3.24, porque L es esto. L igual quiere decir lo mismo. Igual no quiere decir como en el lenguaje coloquial, bueno, como que se parecen un poquito, ¿no? Como que se asemejan, ¿no? L igual quiere decir lo mismo. ¿Okay? Entonces, donde esté L, yo puedo poner 3.24. Y eso fue lo que hice acá. Me conviene, porque ahora esto ya tiene una sola incógnita. Y además de eso, despejada. P es igual a 4 por 3.24. 3.24 por 4. 12.8. 12.8. Encontré el perímetro y también encontré el lado. Misión cumplida en ese ejercicio. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué era lo diferente de este ejercicio? Pues que tenía dos ecuaciones o como dos ejercicios en una sola, ¿cierto? En un principio tenía estos dos en un solo ejercicio, en un solo enunciado. ¿Y qué era la característica de esto? Pues que uno tenía dos incógnitas y el otro tenía una sola incógnita. ¿Por dónde empecé? Por la que tiene una sola incógnita. Y al final, esa incógnita la reemplazo acá abajo. Así de simple. Esa es la misma secuencia de pasos. ¿Listo? Eso es lo que se le llama algoritmo, pero no hablamos de eso. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte allí o quedó alguna duda o algo? A mí me quedó claro. Ok. Y también, profe. Gracias, vale. Listo, entonces eso es el tipo de ejercicio. Estamos estudiando como el tipo de ejercicios para que ustedes puedan resolverlo, así de simple. Hay al lado un cuadrado cuyo perímetro mide 34. Vamos a ver los más complejos, ¿no? A ver, porque los primeritos son los más sencillos. ¿Listo? Bien, ¿cuál quieren resolver de aquí de todo esto? Que resolvamos del 1 al 7. ¿Cuál les parece así como quizás más? Opiniones. Pues todos son como más o menos los que vimos, ¿no? Menos este de diagonal. La Digo diagonal yo. de un cuadrado mide 9 metros. Calcula su área. Es diferente. Tienes toda la razón. Porque en ninguna de las, digamos, de las ecuaciones de acá, ninguna de estas balanzas me están hablando de Habla una de diagonal. diagonal. ¿Sí? Entonces eso es una novedad. El resto, igual. ¿Cuál es el reto de estos ejercicios? Hallar a qué se refiere cada expresión. Perímetro, ok, perímetro. Área, súper fácil. Área es área, punto, ok. Pero cuando te cambian las palabras, por ejemplo, cuya superficie mide tanta, ok, me enredé. ¿Qué es esto? Eso corresponde a algo en la ecuación. En ese sentido, habíamos dicho que eso correspondía a quién? A un área. Centímetros cuadrados, ¿cierto? Te dice que eso es un área. ¿Listo? Hay el perímetro de un cuadrado, ok, cuadrado, perímetro, cuya superficie, ok, ya aquí me estoy dando cuenta que superficie es el área. Y este ejercicio, 4 y 5 son exactamente lo mismo. Y estos tres de acá arriba son exactamente iguales. Hay al lado de un cuadrado cuyo perímetro mide 34 centímetros. El lado de un cuadrado. ¿Sí? Se puede hacer con el perímetro, con la del perímetro. P igual a 4 por L. Exacto. Ahí la incógnita, ¿quién sería? P. Hay el cuadrado. Al Hay lado. al lado de un cuadrado, sí. Y el perímetro te lo dan, 34. Entonces aquí iría Sí, un 34 igual a 4L. Dividir entre 4 y queda L igual a 4. Listo, perfecto. Entonces, diagonal. Vamos a ver este porque este es el más complejito. Vale.
Lo que estoy tratando es que entiendan las ecuaciones para que independientemente de la ecuación que estén trabajando se puedan desenvolver en ella, ¿sí? Para que puedan despejar la incógnita, interpretarla, saberla leer. Ok, matemática es un texto. De hecho, en los textos de matemática muy poco hay números. O sea, ustedes me dirán, ¿estás loco? ¿En serio? Sí, muy poco hay números. O sea, en la matemática formal en realidad es mucho texto, muchísimo texto y poco número. ¿Ok? Pero es básicamente esto. Yo lo entiendo de esa manera. O sea, yo logré entender la matemática como un texto. Entonces hay que ir, digamos, buscando, descifrando los textos, ¿sí? Cambiar palabras por otras que quieren decir, análogo. Bueno, entonces veamos esto. Estábamos diciendo ok, vamos a dibujar un cuadrado, porque eso de diagonal, ¿qué es? Diagonal es esto, ¿cierto? Como se lo pueden imaginar. Muy bien. La diagonal de un cuadrado mide 9 metros. Ok, esto mide 9. 9. Calcula su área. Ok. Bien. Básicamente, lo que me dice la fórmula del área es que si yo tengo el lado, pues yo puedo ya calcular el área, ¿cierto? Porque el área depende del lado, de los lados. Como todos los lados miden lo mismo en un cuadrado, pues si yo tengo un lado, pues ya puedo hallar el área. Si yo tengo 4 aquí, pues ya yo sé que el área es 16. Si yo tengo 5 aquí, ya sé que el área es 25. O sea, en otras palabras, tengo que hallar el lado para saber el área. ¿Sí? En palabras más simples, si sé el lado, sé el área. ¿Okay? Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hallar? Miren lo que me dice. Halla la diagonal de un cuadrado mide 9 metros. Calcula su área. Ok, pero para calcular el área, ¿yo qué es lo primero que tengo que saber? El lado. Exacto. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. ¿Ok? Esta ecuación me está diciendo eso. Para tú saber el área, tienes que saber el lado. ¿Cierto? Ok, eso es básicamente. Entonces, hallemos el lado. Vamos a ver cómo se hace eso. Bien, si la diagonal es 9, aquí ya entramos, digamos, como en otro tipo de, digamos, tenemos que recurrir a otro tipo de herramientas que nos da la matemática, a otras ecuaciones, o sea, tenemos que remitirnos a otras ecuaciones. Otra fórmula. Exactamente, a otras ecuaciones, porque por sí sola, esta, pues no me dice nada. ¿Listo? Ambas dependen del lado. Ambas. Si yo sé el lado, puedo hallar el perímetro. Si yo sé el lado, puedo hallar el área. ¿Listo? Entonces, si me dan la diagonal, la pregunta es, ¿cómo hallo el lado? Esa es la pregunta aquí. ¿Sí o no? ¿Seré capaz yo de hallar el lado si me dan el área? Si me dan la diagonal. ¿Cierto? Aquí hay que remitirnos entonces a otra ecuación. ¿Vale? ¿A la fórmula del lado? Ok. Es que el lado, fíjate que el lado es una línea. Es una distancia. Es un recorrido. Entonces lado es lo más simple que puede haber en un triángulo. En un rectángulo. En toda figura geométrica. De hecho, la pregunta parece... O sea, pero es que es muy pertinente, porque todo lo que sea en geometría euclidiana, que es la geometría plana, lado, punto, son los elementos básicos. ¿Qué es un punto? Ok, un punto es un punto, ¿cierto? No, digamos, si yo tuviera un punto como figura geométrica, ¿sí? Es una unidad, es como la célula, ¿cierto? ¿Qué es un lado? Pues es una línea. ¿Y qué es una línea? Es un conjunto de puntos que van de un lado a otro. Punto. Ya, nada más. ¿Ok? Puntos consecutivos, esos son una línea. De hecho, es un concepto abstracto, porque si yo dibujo un punto, otro punto, ahí no se me forma una línea como tal. Pero en matemática lo definen así. ¿Sí? Definen como si los puntos fueran una unidad indivisible que están pegadas unas con otras y se forma una línea. ¿Okay? Entonces, lado ni punto tienen fórmulas, son simplemente definiciones que nos dan. ¿Okay? Por lo tanto, lado no tiene fórmula. ¿Okay? Entonces, la fórmula del lado no existe, simplemente porque esta es una unidad básica dentro de la geometría. ¿Okay? La geometría para construir se necesita
unos ladrillitos básicos. Entre esos está el punto y el lado. Ok. Bien, ¿cómo hallamos eso? Eso es un ladrillazo que les están tirando allí, ¿cierto? Sí. Porque ni siquiera está por aquí. Hay que mirar, la verdad, hay que investigar, indagar cómo se podría hacer ahí. Bueno, lo que Y estoy entonces, viendo, ¿qué habría una fórmula de diagonal? en realidad, eso se tiene que resolver. Tampoco. Eso se tiene que resolver de esta manera. Si nosotros vemos estos elementos, no sé si los recuerdan. Uy, El ángulo. los ángulos. ¿Sí? Los ángulos. Los ángulos de un cuadrado, ¿cómo son? Todos son iguales. Este ángulo, este ángulo, este ángulo, 90. este ángulo, de 90. Si yo partiera ese ángulo por la mitad, ¿qué es lo que hace la diagonal? ¿En cuánto queda dividido este ángulo y este otro ángulo? 45 45 y 45. ¿Ok? 45. ¿Listo? grados. Grados, correcto. Excelente. ¿Vale? Entonces, este ángulo de aquí, a ver si me sale. Voy a ponerlo con una línea recta. ¿Ok? Ese ángulo mide 45. Y este otro, ¿qué mide? Igual, 45. ¿Vale? 45. Bien, esa es otra pista que me dan. Que no me dan, pero yo deduzco. ¿Vale? 45. Tengo un lado y tengo un ángulo. Además de eso tengo este otro ángulo. ¿Vale? Este otro ángulo vale también 45. 45. ¿Vale? Exactamente. Entonces ahí hay que remitirnos a trigonometría para poder resolver esto. O sea, no es, digamos, no. ¿Qué es trigonometría? Es la relación, o sea, la palabra es súper extraña no, pero súper como que temerosa, Larga. sí, larga y de pronto como muy, sí, trigonometría, asusta, suena como a un, Ya me dieron ganas de salir corriendo. eso, como un medicamento ya para un enfermo terminal, algo así suena. Pero en realidad trigonometría es el estudio que hay, ¿cierto? Que relaciona los lados, las distancias, las líneas de una figura geométrica con sus ángulos. Es, digamos, prácticamente lo mismo que estamos haciendo acá, pero le estamos metiendo ángulos ahora. Como le estamos metiendo ángulos y estamos viendo la relación que hay entre esos ángulos y los lados, estamos hablando ya de trigonometría. Ya, básicamente es eso. ¿Ok? Entonces aquí había que retomar una fórmula que, digamos, ¿cuál es la situación aquí? La incógnita es esta, Es ¿cierto? Que es la misma esta, porque estos lados Pero, son iguales, profe, ¿sí? disculpa. Sí, sí. No sé si estoy errado, Ujú. pero no es para hallar. Ay, bueno, se usaría si es que A a la 2 por B a la 2, C a la 2, algo así. Ah, Pitágoras. Eso. Pitágoras, sí. Pitágoras te dice un lado, llamémosle A, ¿cierto? Al cuadrado. Uy, espera. Un lado, si tú elevas en un triángulo rectángulo un lado, le sumas el otro lado elevado también al cuadrado, te va a dar esa diagonal al cuadrado. Pero eso es aplica para un triángulo. Aquí tenemos un triángulo, ¿cierto? Un triángulo. Aplicaría para eso. Estos dos de acá son los lados, ¿cierto? Y esta de acá es esta diagonal. Entonces vamos a reemplazarlo. Esta A, digamos que ese es un lado. En este caso es L. L a la 2 más esta B, ese otro lado, ¿cierto? Es L a la 2 es igual a ¿quién? A C al cuadrado, pero C dijimos que es esto, 9 al cuadrado. Pregunta, ¿cuántas incógnitas hay allí?
¿Una o dos? Vieron que la matemática es de lectura. Es interpretar el texto, ¿cierto? Podemos decir que es L. La incógnita de toda esta ecuación es L. Si esta es una L, esta es otra L, ¿cuántas incógnitas hay? Podríamos decir 2. Ok, pero es que es la misma, L. ¿Cuántas incógnitas hay entonces? Una sola. Y la compañera acaba de dar en la fórmula. Totalmente, Pitágoras. ¿Vale? Pero ¿cómo resolvemos? O sea, ¿cómo así que hay una sola? Sí, porque es la misma, es L. L aquí, L acá. ¿Qué es L aquí? Pongamos una distancia. Esa misma distancia es esta. Estamos hablando del mismo número, representado en una letra. ¿Listo? Pero es el mismo número, aquí y acá. Si yo encuentro este, encontré este también. En realidad no son dos, es una sola incógnita. ¿Vale? Ok, ¿cómo resolvemos esto? Ya encontré la ecuación, ¿ok? Que me va a resolver eso. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Perdón? Yo perdí ahí en algo. ¿Sí? Fue cuando, o sea, la fórmula esa pitagórica es la de arriba, ¿cierto? Sí. A al lado al cuadrado más b al cuadrado igual AC al cuadrado, sí. al cuadrado. Cuando tú reemplazas, ¿no se supone que A y B y C son distintas variables? Sí. Esta Y acá forma... lo reemplazas por el mismo lado todo. Eso es una buena pregunta. Vamos a hacer esto. En Pitágoras, ¿sí? Pongámosle este triángulo. Este triángulo. ¿En qué se diferencia de este otro? Les digo, esta es una diagonal. Esta es otra diagonal. Este es un lado y este es otro lado. Esta es la diagonal, este es un lado y otro lado, ¿cierto? De entrada yo noto que los lados son diferentes. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces por eso utilizamos A y B, porque estos lados no necesariamente son iguales. Acá, este lado y este lado, ¿cómo son? Iguales, Entonces, ¿cómo son A y B? es el mismo. Son lo mismo, L y L. ¿Se Ya. respondió? Sí, señorito, gracias. Perfecto, ok. Bien, la compañera dio en la fórmula que es precisa. Pitágoras, no sabía el nombre, pero sabía que existía ese. Y esa es la fórmula, ¿listo? ¿Cómo resolvemos esto? Porque aquí tengo L a la 2 más L a la 2 es igual a 9 a la 2. Ok, ¿qué es L a la 2? Analicemos esto. L es un número, pongámosle 3. 3 a la 2, 9. 9 más 9, ¿cuánto es? 18, ¿sí? 4 a la 2, pongamos que vale 4. 4 a la 2, 16. 16 más 16, 32. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Estoy dándome cuenta de algo. Hay un patrón aquí. Fíjense bien. Pongámosle que esto vale 3. 3 a la 2, ¿cuánto es? 3 a la 2, 9. Más, tengan en cuenta ese 9. 9 más, aquí ¿cuánto me va a dar? Es lo mismo, 9, También. ¿cierto? Si acá me dio, en el primero me dio 12, ¿cuánto me va a dar el otro? 12. ¿Cierto? Si acá me dio 15, ¿cuánto me va a dar el segundo? 15, porque es lo mismo, ¿cierto? Sí. Ok, ¿y qué es 15 más 15? 2 más 2, 3 más 3, 5 más 5, 10 más 10. Es ese número multiplicado por 2. Por 2. Ok, entonces eso es como si yo tuviera 2 que multiplica a L al cuadrado. ¿Se entendió? Ok. Lo que me dé aquí lo voy a multiplicar por 2. Eso es exactamente lo mismo que tengo acá. Es exactamente lo mismo. ¿Ven? De esa manera uno transforma el texto para verlo de una manera más simple, más sencilla. ¿Vale? En matemáticas es eso. ¿Vale? Entonces yo tengo que eso es igual a 9
al cuadrado. Cuadrado. ¿Listo? Ok. ¿Qué me está estorbando? ¿Cuál es el objetivo ahora mismo? Dejar a L sola. Ya yo me olvido de todo lo que está acá. Yo quiero dejar a la L sola de este lado del igual, porque este lado es que está. ¿Ok? ¿Qué me está estorbando? El cuadrado y ese 2. Vamos a deshacernos primero de uno, del que está más separado, del 2. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer yo para que ese 2 desaparezca? Dividir todo eso entre 2. Entonces yo tengo todo esto, vamos a copiarlo para que se den cuenta que es lo mismo. Copiar Sobre 2. sobre 2. Eso es igual a 9 a la 2 sobre 2. ¿Sí? Si lo apliqué acá, lo aplico acá. Ok, ¿y qué me quedó? Me quedó esto, porque esos otros dos señores se fueron. Chao. Desaparecieron. ¿Ok? Y de este otro lado me quedó un poquito diferente. Así. ¿Ok? Tenemos en cuenta que esto es 9 a la 2. Voy a utilizar paréntesis solo para expresar, para que se lea mejor. 9 a la 2 dividido entre 2. ¿Listo? Se ve mejor así que así como esos dos ahí como enredados. ¿Ok? Ok. ¿Qué tengo que hacer yo ahora acá para quitar este L a la 2? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí recuerda? Raíz. La raíz. Entonces yo aplico la raíz de este lado. Disculpen mi sencillo tablero. Tranquilo, profe. Vale, voy a dibujarlo así nada más. Vale, entonces pasamos de acá abajo a acá arriba. Estos dos se anularon. La raíz se anuló con este, ¿verdad? Y quedó la L sola, por fin. L sola me quedó igual a la raíz, es decir, a toda esta expresión. A la raíz. ¿Cierto? Esto. ¿Ok? Y ahora yo cojo la calculadora y punto. ¿Ok? Yo voy haciendo de adentro hacia afuera. 9 a la 2 es 81, ¿cierto? Sí. 9 por 9. Dividido entre 2, porque la raíz abarca todo. Entonces yo primero tengo que resolverlo de adentro. De adentro hacia afuera, como si fuera un mandala. De adentro hacia afuera. Entonces, 9 a la 2, 81. Entre 2, ¿cierto? Y ahora esto, lo que me dio aquí es todo esto. Le saco la raíz. Exactamente. Raíz de 40. 40.5, ¿verdad? Es 6.36. 36. Es decir, que L equivale a 6.36. 36. Excelente. Excelente, sí. Funcionó Pitágoras. Funcionó Pitágoras. Y Pitágoras tiene una explicación tan genial, tan increíble, espectacular, en serio. Pitágoras es genial, porque cuando hablamos de cuadrados, esto A a la 2, B a la 2, C a la 2, estamos hablando de cuadrados, ni siquiera estamos hablando de líneas. Entonces, es una relación de cuadrados. En realidad, esta fórmula de Pitágoras es una relación entre diferentes cuadrados que se juntan. ¿Ok? Esta línea en realidad, aquí brevemente, esta línea en realidad es la línea de un cuadrado que está acá. Y esta otra línea también es de otro cuadrado que mide exactamente eso. Y esta otra línea, esta de acá, es de otro cuadrado que sale de allí. No lo puedo dibujar aquí, pero eso. Entonces, fíjense que la intersección de esos tres cuadrados forman un triángulo rectángulo. Pitágoras dedujo su fórmula de esa relación. ¿Listo? Entonces es una anécdota nada más. Listo. Es bellísimo en ese sentido la lectura que le hace Pitágoras a un triángulo rectángulo. Él se dio cuenta que es la intersección de tres rectángulos que vienen de distintos lados, ¿sí? De tres cuadrados, perdón, que vienen de distintos lados y se juntan. Y lo interpreta de esa manera. O sea, amplía el cuadro. Lo que era un triángulo ahora es un
una relación de cuadrados y trabaja por allí. Y por eso su fórmula habla de, ¿qué es esto? A al cuadrado. Si esto es un lado, ¿qué es esto? Un lado al cuadrado. ¿Qué es eso? Un área. Esta es otra área y esta es otra área. Es las sumas de áreas. Eso es Pitágoras. ¿Listo? Perfecto. ¿Vale? Bien. ¿Qué fórmulas tenemos acá? Bueno, estas fórmulas de acá, lo que podría, digamos, tratando así como entender esto, lo que podría tener un poco de complejidad es despejar una de estas dos incógnitas cuando sea necesario, ¿cierto? Pero ya sabemos cómo es. Entonces voy a borrar el tablero, ¿sí? Igual estamos grabando. Sí. Ok, ¿no? ¿Qué? Es un poquito de emoción. ¿Qué pasó? El estornudo. Ah, ok. Ok. Sorry. Yo pensé que estabas emocionada por los 10%. Ah, por fin borraron eso. Sí. Listo, ok. No, o sea, la fórmula de... Vamos a hacer de una vez aquí, aterrizar esto a un ejercicio. No sé, ustedes me dirán qué ejercicio resolvemos acá. Y lo resolvemos acá. Haya el perímetro y el ángulo de un rectángulo cuyos lados miden... Estos será necesario hacerla, el primero. Perímetro y rectángulo. Haya el perímetro y el área. Perímetro y área. Ya están despejadas esas incógnitas. Ahí están los valores, nada más. Ahí sería están los como valores. Eso, ya. Reemplazarlos y ya. Haya el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden tal y tal. ¿Listo? Ujú. En un rectángulo los lados no son iguales. Por eso hablan de base y de Base altura. Base quiere decir este de abajo y altura es este otro lado. Pero es un lado, es otra forma de decir lado también. Lado más grande y lado más chiquito. ¿Sí? Esos son los que van a reemplazar en base y altura. La altura es un lado y la base es otro. Como no sabemos si el rectángulo es así o es así, que al final es lo mismo si lo giramos, ¿cierto? Más o menos es lo mismo. Entonces da lo mismo llamar base al lado más largo o altura al lado más largo. Es lo mismo. ¿Sí? Ok. ¿Vale? Entonces esto es una y esta es la otra. Estos dos se resuelven reemplazando eso. Se suma primero lo que te da ahí, lo multiplicas por 2 y eso es el perímetro. Y acá los multiplicas y te da el área. Pasamos acá. ¿Listo? El perímetro de un rectángulo da, si uno de sus lados mides, haya el área. ¿Ok? Este podría ser más o menos del mismo tipo que nos dieron allá. Por ejemplo, el perímetro, vamos a hacerlo rapidito. El perímetro, el perímetro de un rectángulo es 20.4. 20.4, ¿cierto? Si uno de sus lados mide 6.3, ¿cierto? Uno de sus lados, es decir, la fórmula es 2 por un lado, ¿cierto? Más el otro lado. ¿El otro lado mide cuánto? 6.3. Eso es lo que te está diciendo. ¿Cuántas incógnitas hay allí? Una se puede despejar. ¿Cómo lo despejarían? El 2 que va con su punto se encuentra con el B. Ah, sí. ¿Cierto? No. El 2 que tenga su punto se encuentra con el 3. Y en la mitad el No, más. 6.3. Pusiste 2.3. Ah, el 2 que multiplica a 6.3. Muy bien observado. ¿Listo? ¿Ok? Esto es así. ¿Vale? Entonces, este 2 por 6.3, pues ya yo lo puedo resolver, ¿cierto? Acá. 2 por 6.3. Perdón. 2 por 6,3. 12.6. ¿Listo? Entonces tengo acá 20,4 es igual a 2 por B. Recuerden que todo lo que puedan ir resolviéndolo lo van sintetizando, ¿cierto? Entonces esto da 12.6, perdón. Así, 12.6. ¿Listo?
Ok, 12.6, sí, tiene una coma, es diferente, no es igual a lo que hemos hecho, es un número. Es un número. Ok. Es un número como cualquier otro. ¿Qué tengo que hacer para desaparecer ese 12.6? Si está sumando, quitarlo de aquí del 2b. Restar. Restar Restar. 12,6. Y restar acá 12,6, ¿cierto? Y ampliar esto para que se vea mejor. Ok. Bien, se desapareció este, ¿cierto? Acá tengo una operación, yo la puedo hacer, la hago para sintetizar más esto, ¿cierto? Se están restando 20.4. 7,8 positivo, bueno, esa es una jugada ahí rapidita que hice. 7,8 es igual a 2 por b. ¿Ok? ¿Listo? Si ustedes hacen esto, les va a dar 7,8. 7,8 igual a 2 por b. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Está multiplicando el 2. ¿Qué tengo que hacer para desaparecerlo? Dividirlo por 2. A ambos lados. 7,8 entre 2. ¿Y qué me daría después de dividir la b entre 2? B sola, ¿cierto? Entonces b es igual a 7,8 entre 2. ¿Se entendió esa parte? ¿O fui muy rápido? Sí, sí, o sea, es 3.9. como lo mismo que veníamos haciendo. Exactamente. 3,9 es igual a b. ¿Listo? ¿Ok? Porque fue relativamente sencillo hallarlo, porque había una sola incógnita, una sola ecuación, una sola incógnita. ¿Cuál es el objetivo? Pues despejar la incógnita, sintetizar, tin, 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 hasta llegar acá. ¿Vale? 3.9. Entonces, el otro lado vale 3.9. Listo. ¿Ok? Bien. Es lo mismo que hemos estado haciendo. Vale. Vamos a buscar un más complejito, ¿sí? Acá dice, la diagonal de un rectángulo, hacemos ese, ¿o están cansados? Ese entonces sería como el que hicimos ahorita de... Sí, sí, se puede aplicar, exactamente. La diagonal de un rectángulo mide 10 metros y la base 8 metros. Ustedes tienen que dibujar esto. Rectángulo, diagonal, ¿cierto? Ok. La diagonal de un rectángulo mide 10 metros y la base 8 metros. Ok, te están dando aquí 10, ¿cierto? Y la base mide 8. ¿Sí? Entonces Pitágoras, ¿qué te dice? Esto es un lado. Tan lindo Pitágoras. Pitágoras. Comprar una ficha de Pitágoras y ponerlo en la habitación. Pitágoras más No, la verdad 8 me a la iba 2. muy bien con eso. Eso es lo que Me te iba dice muy bien. Pitágoras, ¿vale? Por eso no lo olvido. Excelente. Me Pitágoras, gusta el contenido. ok, Pitágoras, eso, bienvenido Pitágoras, ok. ¿Cuántas incógnitas hay allí? Una, ok. Todo lo demás tiene que desaparecer. Ustedes ya conocen el proceso. Y ahí encuentran L. ¿Se entendió? Sí. Ok, listo. Hace hora y media no podíamos haber dicho eso, pero miren cómo es leer las matemáticas. Ya, y no hay otros así que sean como distintos, ¿cierto? No Pero, sé. profe, sube, porfa. ¿Cómo? Sube, porfa. Luego dice, calcula su superficie Sí. expresando el resultado en metros cuadrados y en decímetros cuadrados. Oh my god. Fuere. Fácil, fácil. Mira. Esto está en metros, ¿cierto? 18 son metros. Estos son metros y metros. Por lo tanto, esto está en metros. ¿Ok? Ok.
Esto me va a dar un resultado. Pongámosle que ya no tengo L, sino que tengo un número ahí porque ya yo resolví eso y me dio un número que, digamos, es menor que 8, ¿no? Menor que 10 y menor que 8. Pongámosle 5, porque ese es el lado más chico. Pongámoslo así. Ok, si ya yo tengo este lado y este otro, ¿será que yo puedo hallar el área de todo el rectángulo? Yo creo que sí. ¿Cómo sería? Habíamos dicho que haría Base por altura. Listo, base por altura. base por altura sobre 2, ¿vale? El del rectángulo, el área es base por altura. ¿Listo? Solo base por Base por ¿sí altura. ve? Eso no me olvides, soy del Doña bachillerato, Pitagórica. por Dios. Pitágoras. Mira que es curioso. Lo que dijo Diana es el área de un triángulo. ¿Por qué el área de un triángulo es base por altura sobre 2? ¿Por qué? Por el sobre 2 es porque está dividido Porque está dividido entre qué? entre 2. Entre 2. Cielito. Es la misma área de un rectángulo, pero la mitad de esa área. Es decir, miren esta que está aquí. Es la mitad de un rectángulo. ¿Sí? Vale. Por eso es que es sobre 2. ¿Vale? Todo eso se demuestra en matemáticas. No es porque aquí en el dibujito me parece que si es como la mitad, es como una pizza dividida entre 2. Entonces yo, sí, sobre 2. La del triángulo es la área, la mitad de un rectángulo. Todo eso se demuestra. Pero esa es la razón gráfica, por decirlo de esa manera. La razón matemática, pues ya es un teorema demostrado. Bueno, entonces acá hallamos la altura, ¿cierto? Que era el lado que no conocíamos. Ahora dice, calcula la superficie. Pues bueno, ya la hallamos. Este por este. Eso es superficie. Esa superficie, si yo la multiplico acá, 5 por 8, me va a dar 40. ¿40 metros qué? Cuadrados. Porque el área es una superficie. La superficie se miden en cuadrados. Centímetros cuadrados, metros cuadrados, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Entonces, si yo tengo metros aquí y metros acá, ¿cuánto es un metro por otro metro? Un metro cuadrado. Así de simple. Metro al cuadrado. ¿Listo? Por eso da metros cuadrados. Es una forma. Es literatura, nada más. Este metro cuadrado pudieron haberle dicho cualquier palabra. Metro cuadrado es esto. Ok. Listo. Bien. Entonces, esto, el ejercicio te lo pide que lo pases a otra unidad, no a metros, sino en decímetros cuadrados. ¿Ok? Ese es otro ejercicio, ese es otro tema. Ya esto no es, digamos, geometría, es más bien conversión de unidades. Pero se puede hacer, porque digamos, es pertinente cuando uno está trabajando con figuras y cosas así. ¿Listo? Entonces aquí, perdón. Esas conversiones, si es de unidad mayor a menor, se divide, ¿no es así? Eso, algo así, exacto. Primero se encuentra una ecuación. ¿A cuántos decímetros cuadrados equivale un metro cuadrado? ¿Sí? Eso hay que investigarlo. Si no lo saben, porque eso nadie se lo aprende de memoria, ¿cierto? Equivalencia entre un metro cuadrado a decímetro cuadrado. De hecho, ahí seguramente me va a salir esta es la igualdad. Un metro cuadrado son 100 decímetros cuadrados. Esto es una igualdad. ¿Ok? Entonces esa igualdad yo la voy a aprovechar. Entonces, un metro cuadrado va a ser igual a 100 decímetros cuadrados. ¿Listo? Decímetros cuadrados. ¿Ok? Bien, ¿qué voy a hacer yo con esto? Voy a ponerla justo debajo de esta. Ok, si 1 equivale a 100, 40, ¿a cuánto equivale? Si un metro equivale a 100, 40, ¿a cuánto equivale? Así de simple, como si se tratara de, no sé, de cosas que uno ve a diario. 200. Ok, si una caja trae 100 monedas,
40 cajas, ¿cuánto trae? Pues tengo que sumar 100 más 100 más 100 más 100 más 100. ¿Cuántas veces? 40 veces, ¿cierto? 40 por 100. 4.000. 4000. 4000 decímetros cuadrados. Y ahí hallaron la respuesta. ¿Ok? Conversión. Eso es conversión. Vale. Listo. Eso es una regla de 3 que llaman. Listo. El básico. Hombre, el profesor me sacó la palabra de la boca. ¿Cómo? Ay, no. Sacó la palabra de la boca. Yo iba a decir, eso es una regla de 3. Eso es una ¿Por regla qué de no? 3. Lo iba a decir porque mi papá es topógrafo. Entonces él con las genial. matemáticas es una cosa increíble. Impresionante. Pero, pero él para todo, él casi todo lo relaciona con una regla de 3. Entonces eso se me ha quedado Sí. grabado. Ah, mira, tiene que conocerlas bastante, porque cuando uno conoce algo mucho, uno la relaciona con todo en la vida. O sea, uno conoce un concepto y lo ve en todos lados. O sea, eso es así. Sí. Y bueno, me alegra mucho. Topografía es muy bonita profesión. ¿Vale? Entonces es eso, ese es el ejercicio, ¿vale? Entonces, lo primero es hallar la altura, ya saben cómo hallarla. Y lo otro es hallar una regla de 3 que ya saben cómo hacerlo. Aquí lo expresamos un poquito, ¿vale? Y en últimas, pues consultan al topógrafo, porque tenemos un experto. Tenemos ese experto, no podemos desaprovechar. Por algo lo estoy buscando a Sí. usted, profe. Por algo lo estoy buscando a usted. Encontrar a mi papá es encontrar una aguja en un pajar. Imagínate. Hércules. Bueno, entonces eso es básicamente esos ejercicios hasta ese momento, ¿vale? ¿Ustedes para cuándo tienen que entregar este trabajo? ¿O este taller? ¿O cómo es? Noviembre. Todavía tenemos tiempo, pero como ahorita vamos a comenzar otro ciclo de clases como pesaditas, por lo menos yo sí tengo la intención de salir de esto, o sea, Ok. como Vale. hacerlo ahorita que tenemos más tiempito libre Sí. antes de comenzar como el otro bimestre. Ujú. Bueno, Porque es que, digamos, podríamos continuar, pero sí les advierto que la capacidad de foco se va perdiendo. Y es no, normal. ya yo la perdí. Es normal eso, o sea, es normal. Ya me Entonces, puse a dibujar. no tiene sentido estar sigue y sigue y sigue. Hay que descansar y si quieren, yo les propongo encontrarnos entre día de semana o el otro fin de semana, como quieran. Entre día de semana tengo tiempo, pero en la noche. Y tendría tiempo en la noche un miércoles. Lunes, martes ya lo tengo ocupado, jueves y viernes también. Podría el miércoles a las 7 o a las 8, una de esas 2 horas. ¿Qué dice tu Diana? Yo sí puedo. Y pues hoy me clarificaste muchas cosas, así que yo estoy contenta ya con esto, voy adelantando. Ok. Y pues, de esos que faltan, entonces sí.